Están en barras altas de este pleno de la Asamblea, por acompañarnos desde diferentes provincias y territorios del país. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí, presenciar este debate histórico para la patria ecuatoriana, y también a todos los ciudadanos que se enlazan a través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Asambleísta ponente, asambleísta Miguel Carvajal. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a los compañeros de las organizaciones sociales que acaban de visitarnos en la Asamblea Nacional. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras que han venido de diferentes lugares del país a acompañarnos. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. Hace 4 años, el Pleno de la Asamblea Nacional trató por última vez el proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Hace 4 años, mayo del 2010. Ese proceso no pudo concluir porque debía realizarse la consulta prelegislativa, tal como manda la Constitución y el artículo 57, por la cual los sujetos de derechos colectivos, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, deben ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectarles de cualquier forma sus derechos colectivos. Y esto está en consonancia, como se ha dicho, con los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero además en correspondencia con la sentencia de la Corte Constitucional del 18 de marzo del 2010, en el que indica que la Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevar a cabo la consulta, para lo cual podrá disponer de la colaboración de distintas instancias estatales, y que deberá cumplir 3 requisitos fundamentales esta consulta. Los sujetos consultados deben ser titulares de derechos colectivos, debe señalarse el derecho colectivo específico a ser consultado y que debe identificarse la afectación objetiva a dichos derechos colectivos. Y hay el instructivo para la aplicación de la consulta prelegislativa. Yo quiero señalar que este instructivo nos da la pauta de cómo realizar el proceso de consulta, pero también indica, y esto es lo que quiero en este momento reiterar, también indica que se incorporará en el informe para el segundo debate de ley los consensos y los disensos productos de la consulta prelegislativa, y que los consensos serán incorporados en el articulado del proyecto. Quiero hacer esta pequeña introducción porque la Comisión de Soberanía Alimentaria, que estamos en este último periodo, recogimos ya un trabajo previo del anterior periodo legislativo, en el que se convocó a la consulta en septiembre del 2012, en el que se organizó ya la primera fase, el primer momento de la consulta, como ustedes pueden ver, a organizaciones de base entre marzo y abril del año pasado. Nosotros hemos retomado ese proceso y hemos desarrollado 22 audiencias provinciales entre marzo y abril de este año, y la Mesa de Diálogo Nacional el 9 de mayo del 2014. Participaron cerca de 1.500 organizaciones de base en el primer momento, entre marzo y abril del año pasado. 115 organizaciones de segundo grado en las audiencias provinciales, pero también dimos espacio a que participen organizaciones que tenían interés en expresar sus puntos de vista, aun cuando no hayan estado inscritas. Es un gesto democrático de la Comisión de Soberanía Alimentaria y de esta Asamblea, que ha sido reconocido por todos quienes estuvieron en las audiencias provinciales. Más de 500 organizaciones participaron, aparte de las inscritas en las audiencias provinciales, y 18 organizaciones nacionales. Esto dio muestra de un proceso democrático y participativo. A mí me extraña que ahora se diga que este proceso ha tenido algunas deficiencias de transparencia.
cuando hace pocos días se reconocía la transparencia y la actitud democrática de la Comisión y de la Asamblea Nacional en todo este proceso. Y el informe que hemos presentado, que todos ustedes, colegas asambleístas, tienen, es un informe que recoge los consensos y los disensos. Es más, que recoge algunos temas importantes que no tenían que ver con los 5 temas sometidos a consulta, pero que eran relevantes y que me voy a referir más adelante. No voy a plantear el detalle de todos estos artículos porque son más de 60 artículos y ustedes tienen ese detalle, pero me voy a referir a los temas principales. Si me ayudan por aquí. El tema 1 hace referencia a las tradiciones ancestrales, los lugares rituales y sagrados. Aquí son 6 artículos que fueron sometidos a consulta. Hay observaciones sobre 5 de esos artículos, pero en los distintos aspectos, si me ayudan por favor con la presentación, el hipervínculo del tema 1, en los distintos aspectos que tienen que ver con la administración y conservación de los lugares sagrados en relación con el agua, que esto tiene que ser protegido, pero que tienen que realizar las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades en cuyas tierras y territorios se encuentran estos sitios sagrados. Esto está respaldado en la ley, pero lo que se ha planteado es que exista un inventario, y eso es lógico, un inventario de los sitios sagrados. Y ese inventario tienen que hacer alguna autoridad nacional, pues, pero con participación de las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades. Sobre estos temas hay un consenso amplio. Sobre este tema hay un consenso amplio. En la mesa de diálogo nacional, el compañero Carlos Pérez Guartambel dijo, pero claro, pues ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con este tema? Todos estamos de acuerdo, que se mantengan los distintos aspectos que están planteados en el proyecto y que se mejore, pues. Y la mejora es el inventario. Del tema 2, que tiene que ver con la gestión y manejo ancestral de recursos. Aquí existen amplios consensos que el Estado y los sistemas comunitarios, pero también, y esto se incorporó como parte de la consulta prelegislativa, los usuarios y los consumidores sean corresponsables de la protección, de la conservación de las fuentes de agua, que tiene que garantizarse el derecho humano al agua, pero que para ser efectivo esta garantía, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar el derecho humano al agua, que no ocurra como épocas anteriores, en que el Estado se hizo a un lado, se deslindó de estas responsabilidades y les encargó a las organizaciones campesinas e indígenas que resuelvan ellos solitos el acceso a la agua para consumo humano. El Estado tiene que corresponsabilizarse. Es obligación del Estado concretar el derecho humano al agua, pero obviamente respetando los sistemas de agua para consumo humano, respetando los sistemas comunitarios de riego. Aquí lo que se plantea no es que se destruyan, como se ha dicho mentirosamente en algunos lados, que se destruya los sistemas comunitarios de agua potable o de riego. Los sistemas comunitarios se van a mantener, tienen que mantenerse. Los sistemas comunitarios, sin embargo, tienen que ser apoyados por los municipios y por los consejos provinciales. Apoyados. Han existido algunos disensos y yo creo que es obligatorio de manera ética plantear estos disensos. Por ejemplo, si la cantidad vital del agua para consumo debe ser gratuita, como han planteado algunas organizaciones, entre ellas la CONAIE, o si es que la cantidad mínima vital tiene que tener un tratamiento diferenciado. Y la reflexión es simple. Si ponemos gratuidad en el consumo del agua en las ciudades, ¿quién va a subsidiar? ¿El Estado? ¿A los que pueden pagar? Si ponemos gratuidad en los sistemas comunitarios, ¿se van a sostener los sistemas comunitarios? Suena bonito la gratuidad, pero eso tiene que resolver los temas comunitarios. No vaya a ser que sea, sin querer, un mecanismo por el cual se destruyen los sistemas comunitarios de agua y de riego. Porque ¿de dónde van a sacar los recursos para el mantenimiento, la operación, para pagar al aguatero, para pagar al recaudador? ¿De dónde?
Esto tiene que manejarse evidentemente con responsabilidad. Lo mismo se ha planteado tarifa cero para el sistema de riego para soberanía alimentaria. Y en algunos lugares nos han dicho, suena bonito, está bien, pero ¿de dónde sacamos el combustible para, por ejemplo, las bombas que riegan los sistemas en Daule, donde está la producción de arroz? ¿Acaso que la producción de arroz no es parte de la soberanía alimentaria? ¿De dónde se van a sacar esos recursos? Cuidado, terminamos destruyendo los sistemas comunitarios de producción. Igualmente se han planteado algunas observaciones sensatas de que se debe modificar algunos términos que está en el proyecto de ley en el Pleno, como que debe haber máximo 200 metros cúbicos de almacenamiento. Y eso se ha planteado en la Amazonía y en todos lados. Aquello no puede plantearse en nuestro criterio de manera tan rígida, tiene que ser resuelto de manera técnica y en cada circunstancia. También hay disensos sobre el aprovechamiento productivo en tierras comunitarias. Y esto lo hemos planteado como disenso para que se pueda debatir en el Pleno, porque es importante. Y el criterio es que en aquellos lugares donde se puede realizar aprovechamiento productivo del agua en comunidades, las comunidades tienen que participar de la decisión, pero también del usufructo de esa actividad. En el tema 3, y voy a ir un poquito más rápido por razones de tiempo, se plantea con claridad un consenso generalizado, la prohibición de toda forma de privatización del agua. El agua no se puede privatizar bajo ninguna forma. Eso manda la Constitución y eso desarrolla esta ley. El agua es de todos los ecuatorianos. El agua es un recurso estratégico. La Constitución del 2008, y aquí hay varios compañeros asambleístas, restituyó la capacidad del Estado de contar con sectores estratégicos. El agua es un recurso estratégico y como manda la Constitución, artículo 313, los recursos estratégicos son de importancia política, económica y ambiental para las actuales y futuras generaciones. ¿Qué más importante que el agua? ¿Qué más importante que el agua? El agua es vida y no podemos abrir la puerta a que deje de ser un sector estratégico. Por eso es que el Estado tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución, de ser el órgano rector de protección de los recursos estratégicos. Hay consenso también para mejorar de redistribución y de reasignación del agua. Nosotros estamos interesados como el que más, digo nosotros, los asambleístas de Alianza País, pero creo que también todos, en el que el Ecuador exista una revisión y una redistribución equitativa del agua. Esto es fundamental para que exista equidad en la producción, para que exista equidad social. No puede ser que se mantenga el acaparamiento del agua. Y la Senagua tiene la obligación de levantar el inventario, que entiendo que ya está listo. Pero también fortalecer, y el Estado tiene que fortalecer, la gestión participativa y tecnificada de riego. Se ha planteado como disensos lo que aquí acabamos de escuchar, que se libere las fuentes de agua de aquellas zonas que son concesiones mineras. Yo debo señalar que la ley es clara. No se puede afectar las fuentes de agua bajo ninguna circunstancia y las actividades extractivas no pueden afectar las fuentes de agua y tampoco se puede afectar las zonas de recarga hídrica. Eso está garantizado por la ley. Lo que ocurre es que se quiere alargar un poquito el tema para bajarse todas las concesiones mineras y ese es tema de discusión de otro ámbito. Se ha planteado también disensos para que desarrollen los compañeros, que ahora nos critican que por qué está disenso, sobre la mercantilización y acaparamiento del agua. El agua no es mercancía, compañeros. El agua no se compra ni se vende como recurso natural. El agua no tiene precio porque no es mercancía. Lo que tiene son los costos del tratamiento, en el caso de potabilización, de conducción, de distribución. Yo quiero insistir aquí que los sistemas comunitarios fijarán las tarifas del agua. Y permítanme ir directamente al tema 5, donde está probablemente uno de los aspectos más importantes de disensos. Porque en el tema 4, que hace referencia al derecho propio y consuetudinario, hay consensos sobre el articulado y sobre los cambios. En el tema 5, sobre la participación y representación en los organismos oficiales, aquí hay un tema fundamental. Todos estamos de acuerdo con que existe autoridad única del agua, y así está en el texto. Pero hay un disenso fundamental que tiene que resolver la Asamblea.
respecto a la estructura de la Autoridad Única del Agua. Esa estructura va a estar en base a un Consejo Intercultural y Plurinacional que tenga funciones de rectoría sobre el recurso hídrico, o la rectoría sobre el agua, sobre el recurso hídrico, siendo este un recurso estratégico, le corresponde al Estado. Ese creo que es el punto fundamental de los disensos que hay que abordar, en donde un Consejo Intercultural Plurinacional, pero también de consumidores y usuarios, tenga un rol de participación ciudadana como manda la Constitución y los organismos consultivos. Pero, si es que el agua deja de ser recurso estratégico, entonces sí que el agua pues no tenga la responsabilidad del Estado de regularla. Si el agua es un recurso estratégico, como hemos peleado más de 20 años, muchas organizaciones, sobre todo organizaciones montubias, de afros e indígenas del país, si el agua es un recurso estratégico, me parece que corresponde claramente la rectoría de su manejo, de su administración al Estado, para reclamar al Estado si es que hay problemas en la distribución, en el acaparamiento, o al reclamar al Estado si se ha violentado el derecho humano al agua. Si a alguien le quitan el agua porque tiene diferencia política, o le quitan el agua porque no ha salido a una marcha, o le quitan el agua porque tiene diferencias religiosas, ¿a quién va a reclamar, pues? Al Estado, que es el que tiene la obligación de concretar, proteger los derechos humanos. Señora Presidenta y colegas, me he extendido un poquito en el tiempo porque estos son temas importantes. Se han planteado, y yo quiero recuperar para el debate, si usted me permite, señora Presidenta, también algunos temas importantes que están en el informe. Entre esos temas importantes que no están sujetos a la consulta, hay 2 o 3 que son muy importantes. Uno, que necesitamos regular procesos para la desalinización del agua del mar, que no es un tema ahora gravitante, pero que en el futuro puede ser importante. 2, que necesitamos medidas concretas, y esto es un pedido que lo tenemos que hacer a las autoridades respectivas, medidas concretas para que en base al inventario de los recursos hídricos se tomen medidas para la redistribución del agua, que permita confrontar la concentración, el acaparamiento y el aprovechamiento ilegal del agua, porque eso hay en el país y necesitamos confrontarlo. Sin ello no puede haber equidad ni desarrollo productivo democrático, y sin desarrollo productivo democrático no puede haber equidad ni desarrollo democrático social. Y el último, que ha sido una propuesta y que se nos escapa del ámbito de la ley, porque esto ya implicaría recursos presupuestarios, lo que se ha dicho aquí, creación de un fondo del agua. ¿Cuál es el objeto de lo que hemos entendido? Porque hemos pedido propuestas. El objetivo fundamental es la conservación y la protección de fuentes hídricas. Nosotros creemos que hay que tomar medidas que contribuyan a la conservación de las fuentes hídricas, a la conservación de los páramos, de los bosques. No podemos decirles a muchos de nuestros pueblos que están en los páramos, no sigan pastoreando ganado en los páramos porque se daña la fuente hídrica, sin dar alternativas. Ese es un tema que yo invito a los asambleístas a debatir. Es importante, es fundamental y ha surgido de las audiencias provinciales y debe llamarnos a la reflexión de que no solamente necesitamos 3.000 millones de dólares para el plan de riego, porque es lo que tenemos, un plan de riego nacional que requiere 3.000 millones de dólares, permitiría incorporar 2 millones de hectáreas a la producción, sino que en esos 3.000 millones también necesitan recursos para la conservación. Que no solamente necesitamos los 6.000 millones de dólares para financiar un programa de acceso a agua segura, agua potable en todo el país, sino que también en esos 6.000 millones de dólares existan recursos claros y mecanismos claros para la conservación de las fuentes de agua. Y este es un tema estratégico que ha sido planteado, y aun cuando no tiene que ver con los 5 temas, tiene que ver con aspectos sustantivos que han sido recogidos por la Comisión. Yo quiero finalmente concluir con el pedido al Pleno de que ese tema lo debatamos como lo estamos haciendo hoy día, y que tengamos toda la amplitud del debate para que pueda ser recogido y mejorado un texto de ley. Como dije hace un momento, de hace 4 años, se han aprobado varias normas en estos 4 años, se ha modificado la estructura normativa del país que tiene relación con los temas de agua, y necesitamos actualizar, mejorar, desarrollar estos textos.
para concluir, agradeciendo por la paciencia, nosotros, como se ha dicho aquí, los ecuatorianos, necesitamos una nueva ley, una nueva ley. Tiene 42 años esta ley. Esta ley prohibía la privatización, pero tenemos problemas de aprovechamiento ilegal y acaparamiento. Necesitamos una nueva ley, pero no una ley cualquiera. Necesitamos una ley que sea clara. No puede privatizarse el agua. Necesitamos una ley que sea clara en su vocación democrática. Necesitamos una ley que proteja los sistemas comunitarios de agua potable y los sistemas comunitarios de riego. Necesitamos una ley que confronte el acaparamiento en la distribución del agua. Este es y debe ser nuestro mejor homenaje al Día del Ambiente y al Día de la Revolución Liberal. Yo quiero finalmente agradecer a toda la Comisión, porque estos textos, excepto los antecedentes y el tema 1, donde contamos con 2 abstenciones, han sido aprobados por unanimidad. Eso implica de que la Comisión hizo un gran trabajo para representar con transparencia, porque nosotros no mentimos, con transparencia y ventajosamente todo está grabado, los procesos llevados adelante en las audiencias provinciales. Y agradecer a los compañeros y colegas asambleístas de diversos sectores políticos que nos acompañaron en las audiencias provinciales. Agradecer a los equipos técnicos de la Asamblea y de la Comisión, pero sobre todo agradecer a los más de 1.500 dirigentes que en este último proceso participaron en nombre de sus pueblos, de sus nacionalidades, de sus organizaciones, haciendo enormes esfuerzos, viajando por canoa, viajando de noche, una y otra vez para participar en las audiencias provinciales. Muchas gracias, invitamos al debate y a aprobar una ley de aguas transformadora, democrática, para todos los ecuatorianos.